Bienvenido de vuelta al canal, bienvenido de vuelta a Nuevo Fútbol. En el video de hoy es un video bastante especial porque vamos a estar analizando la vuelta de las semifinales de este enfrentamiento entre Bayern de Múnich y Real Madrid. Un partido que fue realmente interesante en mi opinión, fue un dominio del Madrid, incluso lo digo desde el inicio. Un dominio del Madrid con un clarísimo mejor futbolista de ambos equipos, que fue el mejor futbolista de toda la eliminatoria. También lo comentaremos más adelante, aunque seguramente muchos ya sepan de quién se trata. Fue muy evidente la exhibición de este futbolista en ambos partidos. Entonces hay bastantes cosas que analizar. Analizaremos igual con imágenes como el partido pasado, que es algo que estaré implementando en este tipo de análisis. Imágenes sobre qué tipo de cosas me estoy refiriendo en distintos momentos. Podemos comenzar con el planteamiento de ambos. El planteamiento del Real Madrid era un 4-4-2 sin balón, lo mismo de siempre, como suele ser en la mayoría de los partidos importantes, y la estructura de repliegue que mejor le funciona al equipo de Ancelotti, sobre todo teniendo en cuenta que el 4-4-2 también suele ser el planteamiento en ataque o con balón. Simplemente cambia un poco la estructura y se forma un diamante. Pero el 4-4-2 sin balón, podemos ver en esta imagen más o menos a qué me refiero con estas líneas. Kroos estaba muy a la izquierda, es la zona que suele ocupar casi todo el tiempo Toni Kroos. El alemán se recarga mucho en la banda izquierda y esto permite, en mi opinión, algo realmente bueno, que era a Tchouaméni centralizado. Tchouaméni como mediocentro como tal, como un pivote, a pesar de que se forma una estructura similar a un doble pivote. Toni Kroos está muy recargado, llega a caer incluso a la zona de lateral. Mendy se proyecta, Mendy está bastante alto y Tchouaméni queda en la posición del mediocentro, como comentaba. Vimos en el partido específicamente contra el Leipzig, contra el RB Leipzig, lo que puede ocasionar el hecho de que Tchouaméni esté un poco más hacia la derecha, que suele desbalancearse bastante. Suele generar un desequilibrio defensivo, está peor posicionado. Creo que la mejor posición de Tchouaméni es justamente en el medio centro, y esta posición de Toni Kroos lo permite. Se mostró también en una especie de 2-3-5 ofensivo, algo que me recordó bastante al Leverkusen, un estilo de juego o un modo de juego que no duró todo el partido. Como digo, se mostraba por momentos. Este estilo de juego tan ofensivo y tan Leverkusen daba mucha amplitud al equipo y buscaba asociaciones arriba también, que era algo muy explotable para el Real Madrid. Buscaba también replegar un poco al Bayern de Múnich, como hizo el equipo de Tuchel en la ida. Era este estilo de juego, la amplitud también era la clave. Y bueno, el hecho de que Bellingham, Rodrigo y Vinicius son futbolistas de espacios cortos, bueno, que en los espacios cortos son absolutamente diferenciales. Entonces me parece que el planteamiento en ambos aspectos, defensivo y con el balón, para buscar hacer daño al Bayern, fue realmente bueno del equipo de Ancelotti. Posteriormente tenemos el planteamiento del Bayern. Las primeras fases de construcción del Bayern se mostraba en un 4-2-3-1. Era en las primeras acciones de la salida de balón, este 4-2-3-1. Y también llegamos a ver en distintos momentos como en las fases finales de la construcción, ya más cerca del área rival, Kimmich se centralizaba bastante, se interiorizaba. Estaba interiorizado y bastante alto, que teniendo al mejor pasador del equipo tan cerca del área y en una zona donde puede distribuir a los tres carriles distintos de manera un poco más fácil, creo que Tuchel generaba una ventaja muy interesante. En defensa también a veces era un 4-2-4, aquí vemos una imagen, muchos arriba como en la ida, intentar llevar al Real Madrid hacia atrás y generar estos espacios en medio, generar espacios entre líneas, abrir mucho al equipo de manera vertical para que pudieran jugar sobre todo Laimer y Pavlovic en esta zona. Defensa 4-2-4, aunque también implementaba una defensa 4-4-2, sobre todo cuando el Real Madrid tocaba mucho. Aquí vemos en esta imagen, esta defensa a la que me refiero, era un 4-4-2 muy compacto, intentaba sobrecargar el carril central. También esto ayudaba las últimas dos líneas ayudaban para evitar un poco la asociación tan buena que pueden generar la mayoría de los futbolistas del Real Madrid en estas zonas de ataque. Entonces esos eran los planteamientos que llegamos a ver en distintos momentos, unos planteamientos que me parecen muy interesantes, sobre todo este 4-2-4 y este 2-3-5 del Real Madrid. Esas son las maneras en las que los futbolistas intentaban posicionarse en el campo, instrucciones de los entrenadores, aunque sabemos que este tipo de instrucciones no duran todo el partido. El partido suele romperse y las individualidades son las que realmente lucen y las que generan juego cerca de sí mismos. ¿Cómo hizo daño el Real Madrid también en la primera parte? En la ida analizábamos que el Bayern había dominado al Real Madrid y analizamos los porqués.
las razones tácticas de por qué hubo este dominio. Y en este caso es algo similar. ¿Por qué el Real Madrid hizo tanto daño al Bayern o por qué dominó tanto al Bayern? Tengo 3 claves que estaré analizando también, estaré desglosando en otros puntos. Pero estas 3 claves principales son la amplitud. Había amplitud en todo el tiempo del partido. El equipo estaba muy bien posicionado para generar para abrir un poco al Bayern, para generar que no pudiera sentirse cómodo bloqueando el carril central como lo estaba haciendo. De nuevo, esta es la manera en la que lo comentaba en el podcast la vez que sucedió, en la que Leverkusen hizo mucho daño también al Bayern. Entonces seguramente la idea de Ancelotti esté un poco respaldada o estuvo un poco respaldada por el equipo de Alonso. Bellingham también jugaba mucho entre líneas, me pareció un partidazo de Bellingham. Obviamente no asistió ni marcó, que es a lo que nos acostumbró y a lo que acostumbró incluso a sus críticos, a sus haters, a marcar para demostrar que hizo un buen partido. Pero en este caso no lo hizo, no influyó en el marcador, pero fue un partido increíble del inglés. A mí me pareció brutal por el compromiso defensivo y por este tipo de cosas, porque siempre podía estar entre líneas. El movimiento de Bellingham es muy inteligente, sabe cómo moverse obviamente, y buscaba siempre la espalda o el punto ciego de Laimer y Pavlovic, que era la dupla de los mediocampistas, mediocentros más bien, del Bayern. Entonces lograba moverse realmente bien en esta zona y generaba mucho peligro porque siempre estaba disponible para recibir en una manera peligrosa. Además de que fue una de las principales claves para que la dinámica en la banda izquierda del Real Madrid fuera brutal o fuera del nivel que vimos. Y de hecho esa es la tercera clave, la manera de asociarse rápidamente en la frontal y sobre todo sobrecargar el carril izquierdo, que fue lo que hizo mejor el Real Madrid, y con este talento, con esta acumulación de talento por esa zona, es realmente difícil no hacerlo. Una dinámica por izquierda brutal, con Mendy muy alto como comentaba, Toni Kroos, que fue el que dirigió el juego otra vez, como siempre lo hace, dirigió el juego, otro partidazo de Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinicius Jr. También me estaré enfocando un poco más en esta manera en la que funcionaron muy bien Toni Kroos y Jude Bellingham. Y como digo, en algunas otras anotaciones que tengo aquí hechas para el video, estaremos repasando otra vez estas 3 claves, pero estas son las 3 claves principales o las 3 cosas que marcaron el guión del partido, en mi opinión. Tenemos también en la primera parte hubo un brillante corte defensivo de Toni Kroos en los primeros minutos, me parece que en el minuto 4, otro partidazo de Toni Kroos, pero me gusta esta acción porque creo que define muy bien lo que hemos comentado toda la temporada, que Toni Kroos es un excelente defensor posicional. Es una intervención clave que evita una contra peligrosísima, además de que cambiaba obviamente todo el partido. Tchouaméni pierde el balón, que creo que está bastante pasivo. El pase de Toni Kroos le encuentra en un momento adecuado para poder girarse y salir de la presión de Musiala, pero creo que está bastante pasivo Tchouaméni, que la pierde. La presión de Musiala también es buena, obviamente. Musiala genera una contra rápida en la que Kane recibe el balón y busca disparar a los extremos. Estamos viendo las imágenes de estas acciones a las que me refiero. Toni Kroos entonces es cuando bloquea al mejor posicionado, que es Leroy Sané. En esta imagen lo estamos viendo y bueno, como digo, ejemplifica muy bien el bloqueo posicional de líneas de pase que hace Toni Kroos en lo que es absolutamente top mundial. Una de muchas que ha generado esta temporada, de muchas acciones defensivas, y bueno, creo que resume muy bien su temporada el partido de hoy. Dominante con balón, generador también mucho con balón y absolutamente increíble en defensa. Después hubo una oportunidad clarísima de Rodrigo que obviamente genera Vinicius porque fue el mejor futbolista de la eliminatoria, y aquí también esta acción también ejemplifica algunas cosas y de hecho son cosas positivas. A pesar de que Rodrigo falló esta ocasión, que estuvo muy fallón y fue un partido muy malo, muy gris de Rodrigo, ejemplifica algo positivo. Tenemos excelente juego asociativo en la frontal en esta acción, vamos a estar viendo imágenes también. Excelente juego asociativo en la frontal y se sobrecargaba un carril efectivamente. Así es como se sobrecarga un carril. No tiene sentido sobrecargar un carril como lo hacía el Real Madrid al inicio de la temporada, que la banda izquierda estaba repleta de talento, Vinicius y Rodrigo muy cerca, además de Bellingham también por esa zona, aunque se centralizaba bastante más, pero la banda derecha estaba totalmente despoblada, no había ni una persona que pudiera beneficiarse de esta sobrecarga, de llegar un poco con más de tiempo y con más espacio para influir en esta zona. No lo veíamos en los primeros partidos y lo vimos en esta acción, lo hemos visto en los últimos partidos del Real Madrid, y bueno, si llegan los partidos clave de las semifinales o la final, pues qué mejor. Aquí vemos que Rodrigo se asocia con Jude Bellingham en la frontal, en esta imagen. Jude Bellingham, por calidad, a pesar de que le cierran a tiempo, por calidad logra encontrar a Vinicius en un pase de último recurso, logra encontrar a Vinicius logra encontrar a Carvajal,
que con mucho tiempo, con un buen ángulo y sobre todo con muchísimas opciones, pone un centro al área. Y estas opciones es a lo que me refiero con un análisis positivo de esta acción. Muchísimas opciones, que era lo que le faltaba al Real Madrid en muchos puntos de la temporada. Aquí hay hasta 4 corredores al área, lo estamos viendo en la imagen, y por distintos carriles además. Entonces se logra sobrecargar la izquierda, por la derecha encuentras a Carvajal solo y tienes corredores al área, que también era algo que faltaba. Rodrigo muy pasivo, Mendy es incluso el que logra entrar a intentar rematar en esta acción. Entonces me parece muy bien esta evolución en el juego del Real Madrid. Creo que ahora es aún mejor la dinámica ofensiva, a pesar de que al inicio de la temporada, con un Bellingham encendido en cuanto a goles, parecía ser uno de los mejores ataques del mundo. Creo que ahora es sin duda top mundial, quizá entre los 3 mejores de todo el mundo. Podría ponerlo con el Leverkusen y con el Manchester City, por este tipo de cosas, por la amplitud y porque tienes muchísimas opciones de rematadores. Una salvada brutal de Manuel Neuer también en el minuto 39 complicaba un poco las cosas para el Real Madrid. Se ponía muy difícil el ponerse por delante porque estabas enfrente del mejor arquero de la historia, que estaba en una muy buena forma en este partido. Simplemente esto es... Neuer es del tiempo no pasa por él, porque es el mejor que ha habido y que seguramente que habrá en toda la historia. Una salvada brutal en la que me enfoco también, porque a pesar de que tuvo muchas, esta me gustó particularmente porque es muy difícil. Creo que puede ser la más difícil de todo el partido, aunque no lo parezca a simple vista. Es muy difícil porque debe reajustar a una velocidad muy alta. Cubre el primer palo, como debe hacerlo, porque puede rematar a alguien en el centro. Hay muchos rematadores ahí, al centro de Vinicius. Entonces, una vez que nadie remata, tiene que corregir y tiene que reaccionar para cubrir el segundo palo exitosamente. Y lo hace con una velocidad, una agilidad mental increíble y con una agilidad física también para lograr estirarse y bloquear ese balón. Absolutamente increíble. Y ya que estamos con porteros, también quiero destacar el partido muy correcto y muy bueno para mí que hizo Lunin. Fue seguro por aire y también fue reactivo, con un buen tiempo o un buen timing para despejar balones peligrosos del rival y algunas salvadas también que fueron clave. A pesar de que no fueron muy llamativas como estas de Manuel Neuer, creo que estuvo muy seguro y es lo que se le debe exigir a un portero teniendo enfrente defensores tan buenos, que las pocas que tenga las logre bloquear. Entonces, muy buen partido de los dos porteros, aunque obviamente Neuer mucho mejor. Un partido escandaloso de Neuer que terminará siendo recordado negativamente por su error. Y ya en la segunda parte Jude Bellingham consolidó su partidazo, un partido en el que se le vio muy recuperador, se le vio con un compromiso defensivo top y también hizo algunas acciones como esta que estaremos viendo, en donde se vio una presión alta de élite, que es para una de las cosas para la que se le contrató a Jude Bellingham. Este bloqueo a Kimmich en el minuto 56 me parece vital, no porque influya en un gol o porque evite directamente un gol, sino porque creo que incluso psicológicamente este tipo de acciones son muy importantes. Y bueno, fue en el minuto 56, un punto en el que ya había habido mucho desgaste para el inglés, además de que jugó infiltrado. Este tipo de acciones me parecen muy buenas, pueden generar rebotes muy importantes para un delantero o simplemente facilidades y ventajas para tu equipo el presionar de esta manera, con esta intención, con este compromiso y con esta inteligencia. Jude Bellingham además fue excelente jugando entre líneas y jugando con la presión del Bayern, porque lograba atraer a distintos marcadores para después descargar a sus compañeros y dejarlos en buena posición. Además fue vital en la generación de oportunidades para Vinicius. Y aquí me voy a detener un poco más, voy a detenerme en algo que había dicho desde el inicio del video, porque me parece que la construcción y la progresión que logra el Real Madrid, que es bastante buena, es élite obviamente, solo se entiende con la dupla de Toni Kroos y Jude Bellingham. Creo que no se entiende si sacas alguno de los dos de la ecuación, porque la primera faceta de construcción o de progresión es Toni Kroos, está mucho más atrasado, es el que ve todo el campo, el que escanea todo el campo y logra ver algunos huecos hacia donde romper el bloque del rival, pero Bellingham, que es el que está más adelantado, es quien termina por acelerar la jugada y por hacerle llegar el balón, sobre todo a Vinicius, que es el diferencial del equipo. Además de que después aparece en el área, Jude Bellingham es esta segunda pieza de la progresión. Creo que con otro futbolista sería mucho más complejo con otro perfil, incluso otro futbolista de élite, pero otro perfil, sería muy difícil una progresión tan buena como la que tiene el Real Madrid. En esta segunda parte también vimos algo que suele hacer el Bayern, que fue antes de su gol, aunque no tiene que ver con el gol, y es esta acción que estamos viendo en esta imagen. Son centrales muy abiertos, las bandas muy libres también y los laterales muy cerca de los centrales para abrir al rival. Busca abrir al rival que ya tiene varios minutos encima, ya tiene mucho cansancio encima y difícilmente vas a poder presionarles correctamente. Quizá en los primeros minutos del partido puedas intentar presionar
y lograr presionar a esta estructura, pero ya con futbolistas cansados y con esta amplitud es muy difícil. Entonces esto le permite una construcción mucho más sencilla al Bayern, además de que puede ponerle un poco de calma al partido que estaba dominando el Real Madrid. Es algo que hemos visto mucho, sobre todo en las segundas partes, y por eso me pareció relevante comentarlo. Después, algo que sí es muy relevante, es el golazo del Bayern. El golazo de Davies llega de un remate increíble y en una acción en la que creo que el Real Madrid no se equivoca demasiado. Puede haber algunos errores minúsculos, pero creo que el gol es simplemente una genialidad y una acción muy difícil hecha por Davies. Es una presión muy buena de Musiala, otra vez, que no fue un partido muy brillante, pero brilló, vaya, en este tipo de acciones. Una buena presión de Musiala, que logra recuperar, vemos estas imágenes. Tchouaméni se había proyectado para recibir el centro del Real Madrid, por lo que no puede bloquear a Musiala, o no está cerca para intentar incomodarle o robarle el balón. Musiala descarga a Harry Kane, que después pone un pase perfecto para Davies, un pase que le encuentra en una muy buena posición. El Real Madrid repliega bien y cubre muy bien las opciones de pase. Estaban cerca para intentar recuperar el balón, le cayera a quien le cayera. Cubre bien estas opciones de pase y Rüdiger también bloquea y cubre bien a Davies. Le bloquea el pie izquierdo para incomodar el pase que pueda generar Davies, pero Davies se inventa un remate perfecto, un remate ridículo con la derecha a pesar de que él es zurdo y crea así su primer gol en la Champions. Entonces aquí es donde se veía o parecía estar bastante gris el partido, o el partido para el Real Madrid, porque la tónica y la mística parecía voltearse en contra del Real Madrid. Dominabas al rival, lograbas hacer más ocasiones que el rival, no capitalizabas sobre estas ocasiones y de repente en una contra y en una acción increíble el rival se ponía por delante. Parecía un cambio de tónica para el Madrid, aunque finalmente no lo fue. Hay un empate que está correctamente anulado para el Real Madrid porque bueno, Nacho pone las manos en el cuello y la cara de Kimmich. Obviamente Kimmich la vende, pero sí es falta en ataque, entonces está bien anulado este gol. Después me enfoco en esta salvada que hizo Luka Modric en una contraclave del Bayern. Se mostró un brutal compromiso del croata para bajar y corregir, pero en mi opinión es más un error del Bayern que un mérito del Real Madrid. Esta acción se ha hablado muchísimo en las redes sociales, pero bueno, como digo, creo que es más error de los futbolistas del Bayern que mérito de los defensores. Brahim pierde el balón de una manera inexplicable porque Müller le bulea por completo, le roba el balón como si fuera un niño. En esta imagen lo estamos viendo cómo queda después Mendy solo contra dos futbolistas. Queda Mendy solo contra dos opciones, es imposible cubrir a los dos, entonces la contra ya parecía bastante mal. Sin embargo, Müller erra el pase, da un muy mal pase a Davies, que lo obliga a regresarse, no le envía el balón hacia adelante, sino que obliga a que se regrese el canadiense. Después Davies le pasa el balón a Laimer, y Laimer, que tiene a Pavlovic absolutamente solo, hace un muy mal pase, en este caso un pase adelantado, el otro fue atrasado y este fue muy adelantado, y Pavlovic tenía una trayectoria facilísima a portería. Estamos viendo aquí en esta imagen la manera en la que podía llegar sin oposición el futbolista a la portería. Sin embargo, Modric logra recuperar por esto que decía, porque el pase está muy adelantado. Entonces, errores de Müller y de Laimer en esta gestión de la contra, por lo que se termina en nada. Pudo haber terminado en algo mucho más peligroso. Ya casi al final del partido, en los últimos minutos, vimos también un dominio y un asedio constante del Real Madrid sobre el Bayern. Joselu fijaba y retrasaba la línea. Es algo similar a lo que comentaba que hizo el Bayern contra el Real Madrid en la ida. Fijaba mucho la línea, la echaba para atrás a la línea y podrían jugar entre líneas Modric y Jude Bellingham y tenían mucha facilidad para moverse a las espaldas de los rivales. Ya comentaba esto sobre Bellingham, pero en la entrada de Modric pues también lo puede hacer con este campo tan abierto. Los cambios de Ancelotti fueron clave también porque se generaba una presión constante de Joselu y de Brahim sobre los futbolistas del Bayern. Vimos últimos minutos de caos total, así es como terminan los partidos de eliminatoria de la Copa de Europa casi siempre. Un caos total en el que la brillantez de los futbolistas es lo que realmente influye, la táctica casi siempre es tirada por la ventana y lo que queda es esto, es individualidades y también creatividad de cada uno de ellos para intentar crear algo, que al final fue algo que creó el Bayern, aunque fue un polémico gol anulado. No sé si decir gol anulado porque, bueno, la acción se detiene antes del gol. Entonces, aquí tengo algunos comentarios. Creo que es un error pitar fuera de juego en esta acción polémica, de la acción polémica del gol de Ligt en los últimos minutos, o en el último minuto. Es para mí un error pitar fuera de juego antes de que termine la jugada. Bueno, es un error tal cual porque no se debe hacer según el reglamento. No debes pitar el fuera de juego en este momento. Pero también se olvidan algunas cosas, o se omiten algunas cosas. Se omite que el árbitro pita cuando Mendy parece despejar el balón, cuando parece que esta jugada ofensiva peligrosa termina una vez que interviene el defensor del Real Madrid.
Después los futbolistas del Real Madrid, los defensores, se detienen con este silbatazo, hacen muy poco por intentar seguir jugando. Militao levanta la pierna o algo, pero bueno, están totalmente parados y sembrados. Entonces el equipo ya se había detenido cuando logra rematar De Ligt. Además de que el juego siguió 3 minutos después de los 9 de agregado que había dado el árbitro. Entiendo la frustración de los aficionados del Bayern, pero para mí llamarle robo es una tontería por esto. Por el despeje de Mendy, porque aquí es cuando pide el árbitro, cuando Mendy despeja. Además de que si hubiera sido una acción para el Real Madrid 3 minutos después de que se terminaron los 9 de agregado, creo que se estaría hablando más bien de que se pitará hasta que marque el Madrid, de ese tipo de cosas que solemos ver con acciones así. Entonces creo que puede ser muy frustrante esta acción, no saber, o bueno, creo que sí estaba en fuera de juego de Ligt, pero haberla detenido antes y no haber dejado seguir la jugada es frustrante, pero para mí llamarle robo es una tontería. Y llegamos finalmente a hablar del que fue el mejor del partido y de la serie en general, y para mí el mejor futbolista del mundo, que es Vinicius Jr. La eliminatoria de Vinicius, la serie contra el Bayern, creo que es legendaria. Creo que el primer partido, lo comentaré más adelante, pero creo que el primer partido es brutal y el segundo es legendario, es histórico. Vimos a Vinicius con una movilidad perpetua, un intercambio de zonas incluso con Bellingham por momentos en las que Bellingham se proyectaba mucho y Vinicius bajaba incluso a la zona de este interior izquierdo, porque esto es un futbolista móvil total. En lo que ya se convirtió es en el mejor del mundo, y esta eliminatoria es una eliminatoria del mejor del mundo. La ida fue un partido brutal de 9 en la casa del Bayern, logra meterle 2 goles, uno de penalti y otro de movimiento de 9 increíble, de movimiento genial. Como decía en ese momento, creo que hay muy pocos 9 con esta inteligencia que tiene Vinicius, y ni siquiera es un 9 per se. Es un extremo izquierdo que ha evolucionado en un atacante total, pero no tiene la formación de 9 como muchos otros futbolistas de este calibre. La ida fue un partido brutal de 9 y ahora es un partido legendario, con esas palabras lo defino, con esa palabra, con la palabra legendario. Partido legendario de extremo. Y un ejemplo es esta imagen. Simplemente un ejemplo de todas las que generó en este partido es esta acción en la que planta a 3 y fuerza una tajada de Neuer en el minuto 59. Teníamos también, bueno, habíamos comentado sobre la tajada brutal que hace Neuer para intentar bloquear este centro que no fue rematado por Vinicius, pero que tenía una trayectoria muy peligrosa. Y este es otro ejemplo, cómo logra plantar a 3 defensores del Bayern con muchísima facilidad y forzar una tajada de Neuer en un minuto clave del partido. Y esta mezcla de perfiles, si se le puede decir así, y mezcla de influencias, es decir, de que pueda influir como un 9 y de que pueda hacer un partido de este tamaño, de este calibre como extremo, ¿quién más lo hace en partidos tan complejos como la Champions, como eliminatorias de la Champions y semifinales incluso? Vimos cómo, el partidito que hizo Mbappé en esta serie contra el Dortmund, los partiditos que hizo en la serie contra el Dortmund, incluso contra el Barcelona, y es que simplemente no hay muchos futbolistas que lo hagan. Yo no recuerdo que Salah lo haya hecho, por ejemplo, en la Champions League. No recuerdo que ninguno de estos otros extremos que se comparaban o que se mencionaban adelante de Vinicius, o incluso otros futbolistas como Haaland, que no es un extremo, pero también es uno de los del Big Three, si se puede llamar así, de esta generación. No recuerdo que haya alguien que logre hacer este tipo de cosas, que logre influir en tantas zonas y con tanta comodidad en cada una de las zonas, además de los goles y las asistencias, que bueno, son brutales. Pero bueno, el partido en un sentido del regate que volvió absolutamente loco a Kimmich, suministrando balones al área, que eso es algo que es oro en el fútbol. Son acciones valiosísimas en el fútbol, porque como digo, pueden generar rebotes, pueden encontrar a un compañero y así de fácil se crea un gol. Este tipo de acciones de suministrar balones y las ocasiones que generó para, por ejemplo, Rodrigo, en el que se lleva De Ligt, creo que no hay otro futbolista en el mundo que lo haga simplemente. El que podría hacerlo por talento es Mbappé, pero sabemos que Mbappé no está en ese nivel de influir en las eliminatorias como influye Vinicius Jr. Entonces, para mí es momento de poner respeto sobre el nombre de Vinicius, es momento de entregarle la corona como el mejor del mundo en este momento. Y para mí, si la eliminatoria, si esta épica termina en otra épica aún mayor, ganando la final de la Champions League, sería Balón de Oro clarísimo. Es un futbolista ahora mismo nivel e influencia Balón de Oro, y el mejor con muchísima diferencia, y con muchísima diferencia sobre el segundo, que es Mbappé para mí. Entonces lo voy a dejar aquí, un análisis que también se hizo bastante largo, aunque creo que analizamos bastantes cosas interesantes tácticamente y en cuanto a funcionamiento de los futbolistas. Y bueno, suscríbete al canal si te gustó este video, si te gustó este análisis, y también puedes encontrar más opiniones en formato mucho más corto en mis cuentas de redes sociales como TikTok, Twitter e Instagram. Sígueme ahí, siempre como Nuevo Fútbol, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.